Este hombre fue atacado por un pie grande y casi perdió la vida y a su esposa. No querrás perderte esta historia. Así que toma una taza de café y disfruta de este recorrido por el territorio del pie grande. Hola, Smokey. Me alegra haber encontrado tu canal. Estoy aquí para compartir el encuentro con un pie grande que vivieron mi tío abuelo y mi tía abuela. Estoy compartiendo esto en su nombre, ya que, tristemente, ambos fallecieron el año pasado. Nunca compartieron su encuentro con el público, pero planeaban hacerlo antes de morir. Desafortunadamente, no pudieron. Pero no dejaré que su experiencia se pierda en el olvido. Comenzaré con un poema que mi tío abuelo solía contarme cuando era niña. Lo llamaba El Bosque, y lo tengo memorizado de corazón. En el bosque habitan criaturas de las que no te enseñan en la escuela, pero son tan reales como tú y yo, y en su bosque mandan. Los insectos, las aves y los osos lo saben también. Si los respetas, ellos te respetarán a ti. Pie grande, Bigfoot, el hombre del saco. Llámales como quieras, no me importa. Están ahí afuera. Y este consejo espero que nunca lo necesites. Pero cuando vayas al bosque, rezo para que lo tengas en cuenta. Porque si lo hubiera sabido en su momento, cuando era terco y obstinado, habría sido más sabio y escuchado lo que la gente tenía que decir. Ahora sé quiénes son los verdaderos reyes del bosque. Y una cosa te puedo decir, han venido para quedarse. El nombre de mi tío abuelo era Steve Walls, y estaba casado con Cynthia Walls. Tenían un matrimonio feliz y, por lo que se sabe, llevaban una vida normal. Hasta que un día de 1973 decidieron hacer un viaje de campamento a las montañas Apalaches, en el norte de Georgia. No diré exactamente dónde, por mi conciencia. No querría llevar a nadie a la muerte. Pero sí diré que no está muy lejos de Atlanta. No me malinterpretes, este es un lugar muy remoto, y lo era aún más en aquella época. Las únicas señales de civilización en esa montaña eran un viejo camino de acceso de tierra al campamento y un sistema ferroviario abandonado que había estado en funcionamiento hace mucho tiempo. Steve era un fotógrafo aficionado, y quería tomar algunas fotos de las vías abandonadas con su nueva cámara, que era la primera cámara en color que poseía. Pensó que sería un momento idílico para ir allí en otoño con Cynthia, para disfrutar de un hermoso fin de semana de escapada. En ese entonces, casi nadie iba a ese lugar. Supongo que pocos sabían de él, salvo por boca a boca. Así que era una gran manera de desconectarse de la vida urbana de Atlanta, su ciudad natal. Steve y Cynthia hicieron una parada en un pequeño mercado en un pueblo al pie de las montañas para comprar algo de comida y pedir indicaciones más específicas. El hombre que atendía la tienda les dio las indicaciones junto con una fuerte advertencia. Quizá les interese saber que hay una muy buena razón por la que cerraron esas vías. El pie grande vive en esas colinas. El hombre amablemente escribió las indicaciones de todos modos y, al final del papel, añadió en mayúsculas, tengan cuidado. Ellos le agradecieron y siguieron su camino hacia la montaña, llegando alrededor del mediodía. Quedaron asombrados por la naturaleza prístina que los rodeaba, y Steve inmediatamente sacó su cámara y comenzó a encuadrar fotos. Dijo que era uno de los lugares más fotogénicos en los que había estado, con una atmósfera inquietantemente hermosa, especialmente en el esplendor del follaje otoñal. En ese fresco día de octubre, empezó a caminar a lo largo de las vías abandonadas, tomando foto tras foto, mientras Cynthia se quedaba atrás instalando el campamento. Esa cámara te arrastra como un perro con una correa, ¿verdad? Bromeó Cynthia. Conocía la naturaleza de su esposo y sabía que cuando empezaba a tomar fotos en un lugar nuevo, le costaba detenerse. Y estaba bien con eso. Solo regresa antes de la cena. Tendré hamburguesas listas, dijo ella. Haré mi mejor esfuerzo, respondió él, caminando felizmente por las vías hasta quedar fuera del alcance de su voz. Steve estaba tan inspirado por el lugar que perdió la noción del tiempo. Las vías abandonadas con el telón de fondo de las montañas Blue Ridge ofrecían una escena que no podía encontrar en la ciudad. Después de caminar alrededor de una hora, para su sorpresa, escuchó la voz de Cynthia detrás de él llamándolo para que regresara. En su tono dulce y amoroso habitual, ella dijo:
Regresa al campamento, Steve. Esto lo sobresaltó un poco. Pensaba que estaba solo y no se dio cuenta de que ella lo había seguido. Miró su reloj y vio que apenas eran las 1:30. Tan absorto estaba en su fotografía que, sin despegar los ojos de la cámara, dijo: regresaré para la cena, lo prometo, y siguió tomando fotos. Después de una breve pausa, ella volvió a decir: regresa al campamento, Steve. Algo molesto ahora, él respondió: dije que regresaré para la cena. No te preocupes. De repente, ella se puso furiosa y empezó a gritar, casi a gritar: regresa ahora mismo, Steve. Esto lo desconcertó tanto que dejó la cámara y se dio la vuelta para mirarla, pero no había nadie allí. Pensó que era muy extraño que ella le gritara así y luego se marchara al campamento tan rápido, aparentemente en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera escuchó sus pasos mientras se alejaba. Por mucho que estuviera disfrutando del momento, no quería tener tensiones con Cynthia, así que, a regañadientes, comenzó a caminar de regreso al campamento. Cuando llegó, encontró a Cynthia sentada en una silla, leyendo con un vaso de té helado en la mano. «Volviste temprano», dijo ella. «¿Se le acabó la batería a la cámara o qué?» «¿Qué?», respondió Steve. «Me dijiste que volviera, y quería preguntarte, ¿por qué tanta prisa? Ni siquiera son las 3. ¿Te volviste loca?» «He estado aquí leyendo todo el tiempo», respondió ella. Él se quedó en silencio por un buen rato, dándose cuenta de que algo extraño estaba pasando. Finalmente dijo: «Lo siento, juraría que escuché una voz diciéndome que regresara. Tal vez solo tengo hambre». Esto era una mentira. Steve sabía que había escuchado una voz, pero no sabía cómo decírselo sin parecer loco. De cualquier manera, se quedó en el campamento el resto de la tarde. Tuvieron una buena cena junto a la fogata y, eventualmente, se fueron a dormir en sus tiendas de campaña, aunque Steve estuvo tentado de dormir en la camioneta, todavía nervioso por su extraño encuentro más temprano. De cualquier modo, pasaron la noche sin mayores incidentes, salvo un ruido extraño que sonó como algo rodando por las vías abandonadas a lo lejos. Sin duda no era un tren, pero parecía algo de madera. El sonido era tan débil que ninguno de los dos pudo llegar a una conclusión sobre qué podría ser, aunque Cynthia comenzó a pensar que el lugar estaba embrujado, lo cual le encantaba. Siempre había sido una amante de las historias de fantasmas y tenía fascinación por lo paranormal. A la mañana siguiente, se despertaron con un clima cada vez más sombrío y desalentador, mientras una neblina cubría la montaña. Ese paisaje tenía exactamente el tipo de ambiente que Steve buscaba para su fotografía, y con su café en un termo, volvió a dirigirse hacia las viejas vías del tren. Sin embargo, no llegó muy lejos. Cuando había recorrido unos 300 metros por las vías, escuchó la voz de un hombre proveniente del campamento. Su primer pensamiento fue que algún otro campista había llegado al lugar, aunque el área era tan remota que nadie había estado en ese campamento en años. Comenzó a regresar, pero mientras lo hacía, notó que la voz sonaba exactamente como la suya y que estaba llamando a Cynthia. Alcanzó a distinguir las palabras. «Cynthia, ven aquí. Tengo que mostrarte algo». La voz se repetía una y otra vez, casi como un disco rayado. En ese momento, Steve comenzó a correr de regreso y, para su horror, vio a Cynthia caminando hacia el bosque, siguiendo la voz. «Detente, Cynthia», gritó. «No soy yo. Es alguien o algo más. Estoy aquí». Ella se giró para mirarlo, con las cejas fruncidas y una expresión de desconfianza en su rostro. «Este lugar realmente está embrujado», dijo ella. Steve respondió. «Debemos irnos ahora mismo». Mientras se apresuraba hacia la camioneta, Cynthia replicó. «¿Por qué? ¿Solo porque hay fantasmas? Eso no significa que sean malos». Por lo que pude notar, parecía un espíritu amigable. Sonaba exactamente como tú. Quizás puedan ser amigos. Aunque parece bastante tímido, no lo vi por ninguna parte. Oh, siempre he querido ver un fantasma. Me pregunto si también se parece a ti. Steve no encontraba nada gracioso en ello,
pero no queriendo parecer cobarde, no dijo nada más. Decidió que había terminado con la fotografía durante el viaje, porque cada vez que se alejaba del campamento, ocurría algo extraño. Se quedó en relativo silencio junto a la fogata, echando miradas de vez en cuando hacia la densa neblina, sintiendo que algo los observaba. Al caer la noche, un extraño sonido comenzó a acercarse desde las antiguas vías del tren. Era el mismo ruido que habían escuchado la noche anterior, algo rodando sobre los rieles metálicos con crujidos de madera de vez en cuando. Finalmente, de la neblina emergió un extraño carro de madera que se movía lentamente hacia ellos. Parecía estar construido completamente de madera y de forma rudimentaria. Lo más extraño era que, aparentemente, estaba vacío. El carro se detuvo a unos 30 metros de ellos. Parecía casi tener voluntad propia. Esteve dio un paso hacia la camioneta mientras Cynthia se acercaba al carro. «Cynthia, esto no está bien. Creo que deberíamos irnos ahora mismo», dijo mientras abría la puerta de la camioneta. Como era de esperarse, Cynthia discutió. «No saques conclusiones apresuradas, Steve. Creo que es un espíritu bueno. He leído sobre ellos en mis libros. Los de este tipo no tienen malas intenciones. Creo que solo están solos». Entonces comenzó a caminar hacia el carro, y el carro empezó a rodar de nuevo sobre las vías. Steve, contra todo sentido común, decidió no dejarla sola y se acercó a regañadientes junto con ella. «¿Eres un espíritu amable?», preguntó Cynthia. No hubo respuesta, pero el carro crujió levemente mientras avanzaba un poco más. Esteve, manteniéndose más atrás, examinó el carro mientras Cynthia daba unos pasos hacia adelante. Se agachó para mirar debajo del carro y, para su horror, vio algo moverse a través de una grieta en la madera. El carro no estaba vacío después de todo. Había algo encorvado en su interior, intentando mantenerse oculto. «Cynthia, hay algo dentro del carro. No sé qué demonio sea, pero tenemos que irnos». «Es solo la sombra del espíritu», respondió ella. «No, escúchame. Hay algo sólido ahí dentro, algo vivo. Tenemos que salir de aquí». Cynthia lo ignoró y dijo: «Muéstranos una señal de tu presencia». Y, desafortunadamente, obtuvo exactamente lo que pidió. Un largo y peludo brazo salió del carro y la agarró del cuello, tirándola hacia adentro. Esteve corrió hacia el carro para intentar salvarla, pero en un instante fue golpeado por una lluvia de piedras, lanzadas con precisión por una enorme criatura con aspecto de simio. Incluso en medio del caos, Steve supo al instante que era un pie grande, la misma criatura sobre la que el dueño de la tienda les había advertido el día anterior. Una piedra bien lanzada lo dejó inconsciente en cuestión de segundos, y cayó al suelo. A pesar de que ya estaba inconsciente, uno de los pies grandes salió del carro y le dio una patada en la cabeza para asegurarse de que estaba fuera de combate. Mientras tanto, otro pie grande, porque en realidad había dos en el carro, se aseguró de que Cynthia no pudiera escapar. El carro estaba operado por un sistema de palancas de madera relativamente complejo, con otros mecanismos demasiado avanzados para haber sido creados por un animal. Uno de los pies grandes conducía el carro, mientras que el otro sujetaba a Cynthia entre sus brazos, casi asfixiándola. Finalmente, ella también perdió el conocimiento, y con ambos inconscientes, no hubo nada más que contar durante un rato, aparte de lo que puede inferirse. Los pies grandes transportaron a Cynthia en su improvisado carro por las vías abandonadas, llevándola profundamente a su territorio, mientras Steve yacía en el suelo junto al campamento, milagrosamente aún con vida. Esteve fue el primero en despertar, con un terrible dolor de cabeza. Había olvidado lo que había sucedido hasta que sintió la sangre en su frente y se dio cuenta de que Cynthia no estaba por ninguna parte. Sin pensarlo dos veces, subió a su camioneta y comenzó a conducir por las vías de manera temeraria, hasta que el camino se volvió tan estrecho y el terreno tan accidentado que la camioneta ya no pudo avanzar más. Salió del vehículo y comenzó a correr lo más rápido que pudo, aunque no iba muy rápido debido a su condición. Gritó el nombre de Cynthia, pero no hubo respuesta, salvo el sonido de un búho en la distancia. Aunque, en esa montaña de ilusiones, ya no sabía si realmente era un búho.
La oscuridad del bosque se cerraba a su alrededor, mientras Steve continuaba su carrera, sintiendo el ardor en su cabeza por el golpe que había recibido. El miedo se apoderaba de su mente, pero algo más lo impulsaba, una mezcla de desesperación y amor por Cynthia. Cada paso que daba lo alejaba más de la camioneta, pero sentía que era lo único que podía hacer. De repente, un sonido pesado y retumbante resonó en el aire, como si el suelo estuviera siendo golpeado por algo masivo. Steve se detuvo, su cuerpo tenso. No era un búho. Aquello era mucho más grande. Su respiración se aceleró, y por un momento pensó que tal vez todo estaba perdido, pero algo dentro de él se aferraba a la esperanza. En la penumbra del bosque, una sombra se movió con agilidad, deslizándose entre los árboles. Steve la vio. Era uno de los pies grandes, el que había golpeado su cabeza antes. El ser se detuvo, mirando directamente a Steve con ojos que brillaban con una intensidad antinatural. Por un instante, Steve pensó en correr, pero un grito lejano lo detuvo. Era el grito de Cynthia. Venía de más adentro del bosque. Sin pensarlo, Steve comenzó a correr hacia el sonido, sabiendo que esa podría ser su única oportunidad. A medida que se adentraba más en el territorio de los pies grandes, Steve comenzó a notar detalles extraños en el terreno, huellas masivas, grandes ramas quebradas por la fuerza, y extraños símbolos tallados en los árboles. Algo no cuadraba. Aquellos seres no solo eran salvajes, parecían tener una cultura o alguna forma de inteligencia. Todo indicaba que no eran simplemente criaturas animales, eran algo mucho más complejo. El grito de Cynthia se repitió, más cercano esta vez. Steve aceleró, sintiendo que sus piernas ya no podían más, pero sin detenerse. Finalmente, llegó a un claro en el bosque, donde vio el carro, ahora detenido, con ambos pies grandes cerca. Uno estaba sosteniendo a Cynthia, que estaba inconsciente, mientras el otro observaba atentamente a Steve. En ese momento, Steve vio algo que lo hizo detenerse en seco. En la parte trasera del carro, escondida entre las sombras, había una gran piedra tallada, casi como una escultura. Pero al mirarla de cerca, Steve notó que no era una simple piedra. Era una especie de mapa. Un mapa que, por alguna razón, parecía señalar hacia el corazón de las montañas. La criatura que estaba cerca de Cynthia dio un paso hacia adelante, como si desafiara a Steve. Pero él no tenía tiempo para temer. Sabía lo que tenía que hacer. Apretó los dientes y, con una rapidez inesperada, se lanzó hacia la roca, empujándola de manera que la piedra comenzara a rodar hacia los pies grandes. El movimiento desconcertó a las criaturas, que se apartaron momentáneamente, y eso fue suficiente para que Steve se acercara a Cynthia. Con las manos temblorosas, comenzó a sacarla de los brazos del pie grande. Pero algo cambió. Los ojos de la criatura se llenaron de ira, y el aire se cargó de una tensión eléctrica. El pie grande rugió, y las hojas del bosque se estremecieron como si toda la naturaleza estuviera respondiendo. Steve tenía que actuar rápido. Tomó a Cynthia en sus brazos y comenzó a correr. El rugido de la criatura resonaba en sus oídos, pero el miedo lo empujaba a seguir. No sabía cuánto más podría aguantar, pero algo le decía que la supervivencia no solo dependía de su resistencia, sino de cómo interpretaba lo que había aprendido en ese territorio tan extraño. A lo lejos, en el horizonte, vio algo que lo hizo dudar por un segundo, una luz. ¿Era una señal de esperanza o simplemente un truco más del bosque? El rugido del pie grande retumbaba en sus oídos, y el suelo parecía moverse bajo sus pies. Steve no podía detenerse, no podía perder tiempo. El sonido de las criaturas lo perseguía mientras corría, con Cynthia todavía en sus brazos, ahora inconsciente y frágil. Pero en el fondo, Steve sentía que algo más estaba pasando, algo que lo conectaba con ese extraño territorio. Mientras corría, una sensación extraña lo invadió. A medida que avanzaba, notaba que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si algo invisible estuviera observando cada uno de sus movimientos. Las sombras entre los árboles parecían alargarse, y el susurro del viento ahora tenía un tono más bajo, como si el bosque entero estuviera respirando. De repente, las criaturas aparecieron ante él. Dos de ellas, como sombras monstruosas, emergieron de entre los árboles.
El más grande de los pies grandes, que parecía ser el líder, dio un paso adelante. Su figura era imponente, su pelaje espeso y su mirada penetrante. En sus manos, sostenía una enorme piedra tallada, un artefacto que parecía tan antiguo como el mismo bosque. Steve se detuvo en seco, con el corazón acelerado, pero sin opción. Estaba atrapado entre las criaturas y el abismo del bosque. ¿Qué quieren de mí?, gritó, la voz temblorosa, pero desafiante. El pie grande no respondió, pero en sus ojos brilló algo que Steve no entendió por completo. ¿Era curiosidad? ¿Compasión? O tal vez algo más profundo, algo que iba más allá de la agresión animal. El líder del pie grande levantó la piedra, no como un arma, sino como una especie de ofrenda. El gesto parecía dirigido a Steve, como si estuviera invitándolo a algo. En ese momento, algo en el aire cambió. La atmósfera se volvió aún más pesada, como si el bosque estuviera vivo, como si la tierra misma estuviera reaccionando a lo que sucedía. Los otros pies grandes, que parecían más jóvenes y menos imponentes, comenzaron a rodear a Steve, observándolo de cerca, pero sin agresividad. Steve, aún con Cynthia en sus brazos, dio un paso atrás. No entiendo. ¿Por qué me ayudan? El pie grande líder inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara comunicar algo. Luego, de manera inesperada, señaló hacia las montañas, donde Steve había visto la luz en el horizonte. Esa misma luz brillaba con intensidad, pero ahora parecía provenir de una cueva en lo más profundo del territorio de los pies grandes. Un susurro se alzó en la mente de Steve, una comprensión borrosa, el mapa, la piedra, la luz, todo tenía un propósito. La cueva era el lugar donde todo comenzaba, el origen de su existencia. Y las criaturas, por alguna razón, necesitaban que Steve llegara allí. Sin más palabras, el pie grande levantó su brazo, y con un gesto imponente, señaló el camino. En ese instante, Steve entendió. La lucha no era contra ellos. Había algo más grande en juego. Y él había sido elegido para ser parte de ello. Steve miró una vez más a Cynthia, aún en sus brazos, y la colocó cuidadosamente en el suelo. No podía permitir que ella estuviera consciente mientras enfrentaban lo que venía. Con un último vistazo a las criaturas, comenzó a Cam.